Buenos días, profe. ¿Qué hay? Buenos días. Bien, ahora sí. Bien. El día martes no sabía que había puente por carnaval, ni enterado. No fue hasta que ya me lo hicieron saber ahí
conversación general. Y lo único que hice fue mostrar un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones de Euler con una constricción, que fue el ejemplo de una partícula moviéndose sobre una superficie esférica. Entonces, ya con esto, pues ya casi terminamos la parte matemática de, de las ecuaciones de Euler. Ahí viene una tarea, entonces habrá que incluirla a las tareas de la semana. Y vamos a terminar este tema matemático simplemente con algo de notación. Les comparto la pantalla. Bien, ahí pueden ver la pantalla, ¿está? ¿Verde? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Sí. Ok. A lo largo de los siguientes temas vamos a estar utilizando el símbolo delta. Para indicar una variación infinitesimal, pero bajo el contexto que hemos estado discutiendo para la ecuación de Euler, perdón. Recuerden que para construir esta ecuación de Euler nos auxiliamos de una definición de funciones vecinas, las cuales dependían de un parámetro que denotamos como alfa. En general, es posible construir otro tipo de funciones vecinas, pero no de la forma como nosotros lo hicimos. Entonces, cuando nosotros indiquemos delta alguna propiedad, lo que estamos expresando es esta propiedad que tenemos acá. Con esto, pues, nos libramos de la dependencia funcional de la cantidad que nosotros queremos llevar a un extremal. Nos quitamos la dependencia del parámetro alfa. Ok. En ocasiones, pues, voy a estar llamando un elemento diferencial a delta i, por ejemplo, pero no se confunda con el elemento diferencial de cálculo estándar. Hay una diferencia entre esta cantidad y lo que significa esta cantidad. ¿De acuerdo? Bien. Me dicen cuando pueda avanzar para que terminen de copiar. De mi parte, ya acabé, profesor. Ok. Igual de la mía. Bien, si nadie tiene ocasión, entonces voy a avanzar. Ok, entonces, ya que hemos adoptado esta notación, lo siguiente, pues, es hacer algunas operaciones importantes. Entonces, con esto, tenemos que si delta i es igual a
delta, la integral de A a B. Una pregunta. Ajá. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es que se quitó la dependencia de alfa? Es que no entendí ese Sí, paso. alfa está y no está, pero todo está encerrado aquí. Si te das cuenta, lo único que hicimos fue reemplazar. Ups, esperen, ajá. Lo único que hicimos fue reemplazar esta cantidad por esta cantidad. Entonces, lo que nos indica delta i es el límite cuando alfa tiende a 0 de la parcial de i con respecto a alfa de alfa. Perdón, de alfa tendiendo a 0. ¿Sí? Entonces, esta notación incluye a alfa, pero no de manera explícita. Entonces, con esto podemos diferenciar un poco entre lo que indican esta notación diferencial de x a una notación diferencial de y. De y va a depender de cómo las curvas vecinas se aproximan al valor extremal. Nosotros podemos tener una cantidad, una cierta cantidad de parámetros, pero las podemos entonces reducir a esta notación. Está bien, profe. Bien, lo voy a dejar acá. ¿Cuál era el título del tema, profe? Es que creo Solo que no es lo... el símbolo delta. Ah, Sí, gracias. sí. Entonces, vamos a aplicar delta a la definición que nosotros pusimos del funcional. Y entonces delta aplicado a todo esto, buscamos que esto sea un valor extremal, es decir, 0. Entonces, esto es idéntico con la integral de a a b, y esto va a obedecer la regla de la cadena. Aquí es la derivada parcial. Déjenme escribirlo de nuevo. Delta y más la parcial de f con respecto a y punto, delta y punto de x. Y otra propiedad de este símbolo delta es que va a conmutar con el operador derivada. Uh-huh. De forma que delta i va a ser igual a la integral de a a b de la parcial de f con respecto a y más la parcial de f con respecto a y punto, la derivada con respecto a x. Ajá, aquí, disculpen, no es t, es x. Recordemos que x es nuestra variable independiente. Ok, y ahora, perdón, delta y, es delta y de x, y recordemos el procedimiento que hicimos en la formulación previa que hicimos de la ecuación de Euler.
Entonces, al integrar por partes, el segundo sumando, lo que obtenemos es que delta i es igual a la integral de a b de la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y punto delta y de x. Entonces, si buscamos que delta i sea idéntico con 0, entonces la parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y punto es idéntico con 0 y recuperamos la ecuación de Euler. Muy bien. Profe, ¿será que le puede subir un poco, por favor? Sí, disculpa. Ay, gracias. Entonces, con esto y el ejemplo que está en el video que puse el martes, se termina la parte matemática de la ecuación de Euler. Entonces, lo que sigue es introducir las condiciones físicas para que podamos aplicar todas estas herramientas. Vamos a volver a deducir estas ecuaciones, pero ahora desde la perspectiva del principio de D'Alembert. Esto nos va a arrojar las mismas ecuaciones, pero en un contexto físico. Mucho más adelante vamos a agarrar todas estas propiedades, la generalización que hicimos a varias variables, la generalización que hicimos a un sistema con constricciones, y entonces vamos a poder combinar la parte física con la parte matemática para poder empezar a hablar de otro tipo de temas un poco más, más interesantes. ¿Hasta aquí todo claro con la notación delta? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Bien, hablen ahora o callen para siempre. Ok. Déjeme proceso la información y le digo, profe. Sí, lo que tienen su responsabilidad como alumnos es exprimir a los profesores todas las dudas que ustedes tengan, porque en esta etapa el profesor no es tanto un docente, sino más como un guía. Entonces, todo esto que les estoy platicando es simplemente agarrar el Goldstein, agarrar el Marion y resumirlos de forma un poco más accesible. Entonces, muchos de sus profesores pues tienen muchísima experiencia en este tipo de campos, y si tienen esta oportunidad de interactuar con ellos, seguramente les pueden dar respuestas cada vez más y más interesantes. Esto en general con a cada una de las materias. Ok, ahora, o sea, aquí ni siquiera numeré las ecuaciones porque el discurso fue bastante directo. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la numeración, pero vamos a continuar con la numeración previa de las clases pasadas. Okay.
Voy a ponerlo en rojo. Ok, empezamos con el principio de Allenberg. Y necesito... una línea recta. Excelente. Sí. Ok. Por definición, vamos a empezar con desplazamiento virtual. Como una consecuencia. Ok. Un desplazamiento virtual se define como el cambio de la configuración de un sistema físico. Aquí se pretende ilustrar a una cierta barra que cuelga de una cuerda y esta cuerda está restringiendo la movilidad de este tubo y este solamente tiene cierta libertad
de moverse en un ángulo que denoté aquí como delta teta. Entonces, el desplazamiento virtual nos dice las posibles configuraciones que puede tener este sistema, pero sujeto a las constricciones del sistema. Es decir, si queremos ver la altura del centro de masas de esta partícula, perdón, de esta barra, esta no va a moverse a ningún lado por la constricción en la que está. El ángulo al que está orientado esta barra solamente va a poder cambiarse sobre este plano. Ok. Noten que esto es solamente un cambio de coordenadas. Cambio posible de coordenadas. No es un desplazamiento real. Sí, esto es lo que diferencia a un desplazamiento real de un desplazamiento virtual. Entonces, déjenme subrayo otra vez. Es solamente de sus coordenadas. ¿Sí? Y está sujeto a las ligaduras del sistema. Entonces, para ilustrar un poco mejor, tenemos un plano. Y voy a dibujar acá. Una variación en R. Una variación en R puede salir del plano, mientras que un desplazamiento virtual en el plano está restringido a las condiciones a las ligaduras del sistema. Profe, ¿puede explicar esa diferencia otra vez? Sí. Por favor, gracias. Sí, claro. Tenemos un sistema que está restringido a moverse sobre la superficie en blanco que acabo de dibujar. Entonces, una variación en R puede salir de ese plano. Por eso esto pretende ser una esfera. Y solamente la parte que está rayoneada es la intersección de toda la esfera con el plano. Aquí la variación en R puede salir de la ligadura. Sin embargo, por otro lado, el desplazamiento virtual de R sujeto a la ligadura del plano solamente puede variar bajo las constricciones del sistema. ¿Queda más claro? Sí, gracias. Es que no entendía Excelente. la esfera. Sí, esta es una esfera. Bien, y va a ser la diferencia más significativa entre un desplazamiento real y un desplazamiento virtual. También, ambas dependen del tiempo, pero el desplazamiento real va a ser el movimiento efectivo de la partícula, mientras que
Es más, lo pongo acá. ¿Sí? El delta R será un desplazamiento que puede ser, mientras que el dr será un desplazamiento como tal. Muy bien. Y entonces, ahora sí, a partir de esta definición, ahora vamos a empezar a trabajar con la segunda ley de Newton. Bien. De Newton Profe, para un una sistema. pregunta. Ajá. ¿Qué significa que sea un desplazamiento en potencia? Sí. Un desplazamiento en potencia son las posibles configuraciones que podría tener un sistema. Tiene el potencial, no de potencial gravitacional ni eléctrico, ni mucho menos, sino que tiene la posibilidad de poder desplazarse en alguna de estas direcciones, como lo ilustra la, la figura en amarillo. El delta R ya lo estamos considerando para un desplazamiento que está ocurriendo. Al final, delta R se va a poder mover sobre cualquier punto de la superficie y solamente se desplazará en una de las direcciones. Ya está. Esto es lo que pasa y estas son las opciones que tiene. Entonces, para estas opciones, obtiene este desplazamiento. Está bien, profe. Ok, consideremos la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. Coma. La fuerza total sobre y esto vamos a llamar 25. Entonces tenemos un sistema de muchas partículas. Estas partículas están sujetas a una a un montón de interacciones. Entonces la iésima de estas va a tener una fuerza total, Ft, que va a generar alguna cierta aceleración. Entonces,
Ok, entonces el trabajo virtual delta W realizado por las fuerzas totales otra vez delta R debe ser nulo. Control Z, perdón, sí, de manera individual. Es decir, y entonces esta es nuestra definición de trabajo virtual, que será la diferencia de tanto la fuerza generada por las partículas como la fuerza inercial de cada una de las partículas. Y entonces el trabajo virtual realizado por la colección de partículas para cada uno de sus desplazamientos virtuales va a ser nulo. Esto lo vamos a llamar 26. Okay. Y esta también es una definición. Entonces vamos a separar separemos cada ok. Separemos las componentes de la fuerza total como una componente debido a fuerzas externas que vamos a denotar como Fe sobre cada una de las partículas y otra debida a las ligaduras. Y la vamos a denotar FL sobre la enésima partícula. Con esto vamos a reescribir 25 como delta W es igual a la suma en I sobre cada una de las partículas de la fuerza externa por delta RI más la fuerza debida a la ligadura
en I punto delta RI menos la masa por la aceleración del sistema. Y a esto lo vamos a llamar 27. Ahora, dado que por definición delta RI debe ser consistente con las fuerzas de ligadura, entonces tiene que ser igual con 0. Y esto lo podemos ver justamente en esta figura. La fuerza de ligadura será una fuerza que sea perpendicular al plano. Entonces, como los desplazamientos solamente puede ser sobre el plano, esta interacción solamente se da a partir de un ángulo recto. Voy a repetir tantito la figura por acá abajo, de manera más simplificada. Esto será la constricción y tenemos la fuerza de ligadura sobre la iésima partícula y el desplazamiento virtual de la iésima partícula. Entonces, estas van a estar en ángulo recto, por lo que el producto interno de estas dos cantidades pues va a ser nula. Entonces, con esto, 27 se reduce a el trabajo virtual es igual a la suma sobre cada una de las fuerzas externas a la iésima partícula por su desplazamiento virtual menos mi a y punto delta r y esto es igual con 0. Entonces, y esto sí es importante que lo anoten, la diferencia... Profe, una pregunta. Ajá. ¿Podría explicarme el dibujo que acabo de hacer, por favor? ¿Este de acá? Sí. Esto es lo que uno entiende como el principio de Alembert. Es decir, la diferencia entre las fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales
no generan un trabajo virtual. Entonces, vamos a reescribir esto como... Vamos a quitarnos ya la notación de fuerza externa, bajo el entendido de que son fuerzas que son independientes de la ligadura del sistema. Ok, esta última ecuación 28 podrá parecer una trivialidad, pero tiene algunas consecuencias importantes, las cuales vamos a ver en las siguientes secciones. Muy bien. Bien, hasta acá vamos a dejar esta primera parte y después del receso que vamos a tener a continuación, vamos a hablar de las coordenadas generalizadas. ¿Sí? Entonces, tómense un tiempo para digerir un poco esto del principio de Allenberg, lo cual, pues, es explotar esta propiedad que tienen la definición de un desplazamiento virtual, hacer un simple análisis de lo que pasa entre las fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales, y simplemente, pues, explotar esta propiedad que vemos por acá. Profe, una pregunta rápida. ¿Qué pasa? Cuando dice fuerzas aplicadas y fuerzas inerciales, la fuerza inercial es justamente MI, AI. Es la variación del momento con respecto al tiempo, pero por comodidad lo escribí así. Ok, pero eso se refiere con fuerza inercial. Ah, ok. A ver, recordemos desde Galileo que él hace una diferencia entre la fuerza aplicada sobre un sistema y la resistencia al cambio de movimiento. Entonces, si un objeto está sujeto a alguna fuerza, también va a haber una fuerza que se opone a ese cambio de movimiento. A eso es a lo que se le conoce como una fuerza inercial. Ok, muchas gracias, profe. Sí, Sí. gracias. Entonces, si lo pensamos físicamente, pues lo único que nos está diciendo es que las fuerzas aplicadas son idénticas a las fuerzas inerciales, que es un poco parafrasear la segunda ley de Newton, pero ahora sobre el contexto de desplazamientos virtuales. Entonces, de alguna manera, en esta definición estamos restringiendo a las ecuaciones de movimiento a moverse sobre el plano en el que estamos interesados. Bueno, perdón, en la ligadura en la que estamos interesados. Muy bien, entonces, bueno, les dejo esto aquí arriba. No, mejor no. Bien, nos vemos en unos 5 minutos y continuamos con la clase. Está bien, profe. Sí, claro.
Bien. Listo. Les voy a compartir pantalla. Bien. Coordenadas generalizadas. Entonces, por ejemplo, el plano Z igual a una constante. Usted no sabe. Es un plano que nosotros podemos dibujar en este cuadrante. De esta manera. Y este es Z igual a una constante. El plano Y igual a una constante. Nosotros lo podemos ubicar con este plano. Déjenme remarcar aquí la intersección. Ok. Está esta cosa. Y el plano, vamos a usar otro color. A ver este. Ajá. X igual a una constante. A ver más. Pues. ¿Sí se alcanza a distinguir un poco qué es lo que quiero ilustrar acá? Tenemos tres planos. Ok. Parece una obra de arte contemporánea.
No sé si tomarlo como un cumplido o un halago. Pero a ver, aquí rellenando un poco estos colores, yo creo que... Sí, ya, empieza a agarrar forma. Ok, entonces tenemos un plano X igual a una constante. Es esta representación en azul que hice. Tenemos Y a una constante, que es este plano en rojo, y Z igual a una constante, que es este plano en amarillo. El punto en donde se intersecta estas tres coordenadas es la forma en la que, perdón, en que se intersectan estos tres planos, es a lo que nosotros ubicamos como una coordenada. Entonces, ajá, intersección. Ajá. Entonces, con esto ubicamos a una cierta coordenada. Ok. De manera equivalente, las coordenadas cilíndricas buscan la intersección de los planos ρ igual a una constante, phi igual a una constante y z igual a una constante. No voy a dibujarlo porque pues, lo pueden dibujar ustedes en sus cuadernos. Y de la misma manera, tenemos una coordenada. Ok, para describir el mismo punto, entonces vamos a aplicar simplemente una regla de transformación. Entonces, para ir de un sistema coordenado a otro, necesitamos una regla de transformación. Entonces, de coordenadas cartesianas a cilíndricas, tenemos que ρ como función de las coordenadas cartesianas es esto, phi phi es igual a la tangente inversa de y sobre x y z es idéntico con z. Por otro lado, Profe, ¿podría subirle un poco, por favor? ajá, Gracias. de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas, tenemos que x es igual a ρ, el coseno de phi, y es igual a ρ por el seno de phi, y z es idéntico con z.
Ujú. Entonces, pensemos. A ver. Sí. Pensemos en un tercer sistema coordenado. Q1, Q2 y Q3. El cual podemos escribir como Q1 es una función de X, Y y Z. Q2 es una función de X, Y y Z. Y Q3 igual a una función de X, Y y Z. Entonces, las cuales describen superficies en el espacio. Ok. Ahora, si en cada intersección son linealmente independientes, entonces tenemos un nuevo sistema coordenado. La transformación inversa tendrá que ser de la forma X es igual a X de Q1, Q2, Q3, Y de Q1, Q2, Q3 es igual a Z de Q1, Q2, Q3. A ver. Vamos a preguntarle a Salas López. Salas López, ¿está o no está? Maestro, buenos días. Me había comentado que no tiene computadora, entonces no se iba a poder conectar esta semana. Ya. Ok. Gracias. Castillo No, Medina. Castillo Medina. Sí, presente. ¿Qué es independencia lineal?
Bueno, puedes contestar o buscarlo en lo que trato de dibujar acá unas superficies. Es cuando no dependen entre sí los vectores, ¿no? Cuando no dependen entre sí los vectores, más o menos, ¿podrías ser un poco más específico? Sí, vas bien en la idea, pero falta redondearla un poco. O sea, si yo escribo, esto no es necesario para los apuntes, los voy a borrar. Pues, aquí, ¿cómo podrías decir que R1 y R2 son linealmente independientes? Pues, o sea, R1 no depende de R2, es decir, decimos que R1 es igual a R1 y solamente depende de sí, ¿no? Profe, puedo. Sí, a ver. Al menos ahí en este ejemplo, R2 es menos B sobre A veces R. Sí, R1 es menos B sobre A veces R2. Así que, bueno, al menos en independencia lineal, a lo que yo entendía es que no, los vectores no son múltiplos escalares de otros. Eso Ujú. significa que uno no es múltiplo del otro. Sí, a ver, ¿me puedes decir tus apellidos? Calvo Ramos. Calvo Ramos. Aquí está. Gracias. Los dos tienen Yo, participación y sí yo es tenía básicamente entendido, esto. profe. ¿Cómo? Disculpe, yo tenía entendido que la independencia lineal era que la única manera de obtener el vector cero era con la solución trivial. No. Que A y B sean idénticos con cero. Ujú. Entonces, sí, esto es cierto que tanto A y B sean idénticos con cero van a ser solución de esta ecuación. Esto quiere decir, si esta es la única solución que puede haber, entonces R1 y R2 son linealmente independientes. Geométricamente es lo que ya apuntaba Daniel, en donde piensen en el plano XY. Está muy de lado. Tenemos el vector base que a veces nosotros denotamos como I y J y el vector I. Entonces, no hay forma en que nosotros podamos obtener J a partir de I, sino solamente lo multiplicamos por un escalar. Sería decir que son perdón, ortogonales. Ortogonales. En este caso, sí. Sin embargo, puede haber una base en el que tenga este vector, J', tal que J1 y J' a J' más B y es idéntico con 0. Es decir, la única forma en que esto sea cierto es que tanto A como B sean igual con 0. Es decir, esto. Geométricamente, por más que nosotros multipliquemos a alguna cantidad el vector I,
jamás vamos a poder obtener el vector J. J'. Y estos dos, a pesar de no ser ortogonales, son linealmente independientes. Entonces, estas mismas ideas las vamos a aplicar en esto de acá. En esta intersección vamos a tener siempre un conjunto de vectores que son perpendiculares a los planos J1, J2 y J3 constantes. Entonces, si estos son linealmente independientes, entonces podemos decir que estamos en una nueva base para un estado, para un espacio formado por Q1, Q2 y Q3. Ok. Si quieren profundizar más en esto, pueden verlo en el ARFken, en la sección 2.1. Ahí pueden profundizar un poco más en el tema. Ok, entonces, con esto en mente, vamos a reescribir algunas de las cantidades que ya obtuvimos en el principio de Albert. Voy a cerrar aquí esta sección. Es decir, Profe, algunas es la cosas. sexta edición, ¿verdad? Déjame ver. Cuarta. Ah, cuarta, ok, gracias. Sí, gracias. Ok, ya con esto en mente vamos a reescribir la ecuación 28 en términos de las coordenadas generalizadas. Ujú. Ujú. Bien, entonces, para un sistema RI va a ser una función de Q1, Q2, Qn, o bien en la notación que establecimos previamente, va a ser, y del tiempo. Ujú. Y esto vamos a llamar 29. Entonces, si por definición la velocidad de cada una de las partículas es la derivada temporal con respecto al tiempo,
es idéntico a la suma de la parcial de RI con respecto a QK de la derivada en QK con respecto al tiempo más la parcial de RI con respecto a T. Aquí simplemente apliqué la regla de la cadena de A29. Entonces, de manera análoga, el desplazamiento virtual se relaciona delta RI va a ser igual a ok. Ahora, recordemos acá que los desplazamientos virtuales no tienen una dependencia temporal. Son desplazamientos virtuales. Son opciones, son cosas que no han ocurrido todavía, sino cosas que, perdón, configuraciones posibles del sistema. Y esto vamos a llamar 31. Entonces, en términos de las coordenadas generalizadas, el trabajo virtual será, perdón, lo obtenemos de repetir 31 en el primer sumando de de 28. Si se regresan a la ecuación 28, vamos para arriba, acá, vamos a calcular primero el primer sumando, es la fuerza total sobre las partículas en producto interno con el desplazamiento virtual. Aquí es I. Ajá. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces, la suma en I de FI.delta RI va a ser igual a la suma en I de FI, producto interno, con la suma en J de la parcial de RI con respecto a QJ, delta QJ.
Esto va a ser igual a la suma en J de la suma en I de FI que multiplica a la parcial de RI respecto a QJ, perdón, aquí ya no es producto interno, delta QJ. Y entonces sea QJ al lo que tenemos entre paréntesis, y esto vamos a llamar 32, la fuerza generalizada entonces la suma en I de FI punto delta RI es igual a la suma en J de QJ delta QJ. Bien. Este concepto de fuerzas generalizadas. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Qué significa esa suma? La de arriba. Espera. ¿Qué ecuación? ¿Esta o esta? ¿Quién preguntó? Preguntó mi compañero Farid. Sí, pero debió haber perdido la conexión. Bueno, si quieren recapitulo un poco. Agarré el primer sumando de la ecuación 28 y lo único que estoy haciendo es sustituir esta relación 31 en 28 y tengo la suma sobre cada una de las partículas y el producto interno con la representación que estoy haciendo de estas configuraciones en el lenguaje de las coordenadas generalizadas. Entonces, el producto interno es una operación lineal que se puede distribuir dentro de esta suma. Y entonces es lo único que hice. Meter el producto interno a este sumando. Al final, estos símbolos de suma pueden conmutar entre sí. No importa, en este caso, el orden en que se ejecuten las sumas, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Y este término entre paréntesis es a lo que yo estoy llamando fuerza generalizada. Bien. Si se conecta otra vez, pues lo... Gracias. Sí, estaba. Excelente. Entonces, noten que el producto QJ delta QJ debe de tener unidades de energía. Energía. O unidades de trabajo. Pero en general, como vimos en la sección anterior, estas coordenadas no siempre son coordenadas espaciales, sino que también pueden ser coordenadas angulares, coordenadas que pueden representar otro tipo de espacios mucho más abstractos.
Lo que sí se debe de cumplir es que el producto entre las fuerzas generalizadas y la coordenada generalizada tenga unidades de energía. A ver. Santos Barbosa. Él ya se dio de baja, profe. Se cambió de sección. Chale. Bueno, lo vamos a borrar aquí. Santos Barbosa. ¿No le gustó la clase? Desconozco, profe. Villegas. Sí, profe. Presente. Ok. En general, estos sistemas pueden describir espacios sistemas más allá de problemas mecánicos. Entonces, ¿qué unidades debería de tener Q si nos estamos moviendo en una coordenada como la presión? Son unidades de energía, ¿no? El Joule o Newton por metro. O sea, si las unidades de Q son las unidades de presión. Ah, ok, de Entonces, presión. ajá. Mm, ¿Qué unidades debería de tener? Newton sobre metro cuadrado. Esa es la presión. De trabajo, bueno, sí. Es esto, ¿no? Las unidades de trabajo entre las unidades de Las de presión. trabajo son Newton por metro. Ujú. Y la otra es fuerzas, ajá, Newton sobre metro cuadrado. Se eliminan los Newton y queda 1 sobre metro cuadrado. Ujú. Ah, metro cúbico, sí. Sí. Entonces, en este caso, si esto indica presión, esta cantidad, esta fuerza, tendría que estar asociada a un volumen, al menos a unidades de volumen. Es más fácil también pensarlo al revés. Si tuviéramos que nuestra coordenada fuese un volumen, nuestra respectiva coordenada generalizada tendría que ser Newton sobre metro cuadrado. Así. Perdón. Otra vez. Sí, salió sin querer. Un ejemplo. Entonces, si estamos en un sistema en un espacio termodinámico y una de las coordenadas es el volumen, entonces la respectiva fuerza generalizada tendría que ser la presión. También podemos hacer una combinación entre una coordenada que sea la entropía y que otra coordenada sea la temperatura. Al final, el producto de estas cantidades tendrían que ser unidades de energía. Ok, gracias, Villegas. Veamos, son 10:36 y lo que sigue sí implica un poco de matemáticas un poco más tediosas.
Entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí, para que tengan tiempo de leer las notas. En esta clase no hubo tarea, entonces igual revisen la tarea que puse el martes para las tareas semanales. Sí, profe. Y si luego de leer estas notas tienen alguna duda, las podemos resolver la siguiente sesión. Está bien, profe. Ok, bien. Si traten de digerir un poco esta diferencia entre un desplazamiento en potencia y un desplazamiento efectivo, porque una vez que se entienda esto, se va a entender de manera más sencilla lo que nos quiere decir el principio de Alembert. Y esta ya es una condición física para poder empezar a trabajar con sistemas bajo ciertas restricciones. Perfecto. Ok, pues entonces nos vemos la mañana para continuar con esto. Está bien. Ok, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana.